Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Eduardo Torres Dulce. ¿Qué tal estás, Eduardo? Javier, buenas tardes y muchas gracias por invitarme al Hotel Jorge Juan. Está en mi calle. Efectivamente. Me hace mucha ilusión que hayas venido porque son muchos años leyéndote, escuchándote. ¿Has ido ya al cine esta semana, por ejemplo? No, esta semana no. La verdad es que todavía no he ido. La última película que he visto en cine, primero porque me coge mucho trabajo en el despacho. Este final de curso pasa como con Navidades, se te acumulan primero tus deudas, es decir, las deudas de trabajo que vas arrastrando casi hasta el final. Luego los imprevistos y luego una cierta sinergia que dirían los cursis de gente que quiere acabar el curso con un dictamen, una opinión. Y luego también con algunas celebraciones familiares. Mi madre ha cumplido 99 años el día 22 de junio, hemos tenido alguna celebración. Entre pitos y flautas, pues fines de semana fuera de Madrid. La última que he visto ha sido Horizon, una saga americana. He hecho mi opinión crítica en el diario Expansión, donde escribo todos los sábados. Y no tengo pendiente ver una película que en principio me interesa, que es la de Stéphane Brisé, sobre el reencuentro de una pareja al cabo de cierto tiempo. Me ha parecido siempre un tema atractivo y Brisé es un director que en principio me interesa y esa es la que puedo ir. Soy futbolero además, como sabes, sí. Que te voy a contar a ti también, ¿no? Sí, futbolero. Escribiente futbolero además en ABC. Y con los partidos de la Eurocopa, aunque no los he visto en gran medida, hoy precisamente a las 9 tenemos el España, claro. El España-Francia o Francia-España, y esto me impedirá ir al cine, porque claro, estoy trabajando hasta muy tarde, con lo cual tengo un cierto déficit que no me preocupa especialmente porque tampoco creas que veo una cartelera que me produzca el atractivo de ir a verla. Reconozco que el viernes que se estrenó hace ya camino 15 días la película de Kevin Costner, sí que fui a verla porque, bueno, de esa forma me apetecía verla y pues puse un viaje al pueblo, a Villisca, ¿no? Pero la cartelera no voy a decir que te echa atrás, a mí particularmente no me echa atrás, pienso que ir al cine es un privilegio, es una fiesta y lo tengo así desde chaval, pero aún así hay que reconocer que el panorama, no voy a decir que sea desolador, pero es poco estimulante. Sí. La nueva película de Kevin Costner, que es un western y que justo el otro día os escuchaba hablando de la película y me hizo muchísima gracia porque hablabais de que ha tenido críticas dispares y que en el New York Times habían dicho que Kevin Costner en esta película al final es una travesía por el oeste y no llega a ninguna parte, no logra llegar. Sí, decía, lo dijo el embajador Arias. Sí, y decía García. Eso a lo mejor es bueno. O sea, como, y me parece que es muy western, efectivamente. Esa idea de muy Cowboys de medianoche es lo de... llegar o no llegar es lo de menos. Lo importante es el trayecto. Yo prefiero llegar. Sí. Yo prefiero llegar. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Ya que te pones en camino, alcanzar la meta acaba siendo un objetivo bastante... No, yo no soy nada partidario, quizás porque soy del Real Madrid. No soy nada partidario de la mitología del perdedor. Está bien, es muy romántico y tal, pero la verdad es que a mí me gusta ganar más que perder y llegar a la meta más que quedarte por el camino. Pero que esto venga de alguien que le gusta tanto Centros del Desierto, cuando John Wayne ahí es un clásico perdedor, ¿no? Un perdedor que triunfa un poco, pero tiene ese aura de perdedor y al final él tampoco termina de llegar, o no pasa ese umbral. Yo creo que él, Javier, en esa película, no creo que... Vamos, es una opinión particular, ¿no? Como es lógico, todo es opinable. Pero yo no lo veo como un perdedor. Yo lo que lo veo es como un outsider. Es decir, alguien, como decía, eso se lo dijo Ford a Bogdanovich, es alguien que nunca podrá pertenecer a la familia, es un solitario, un individualista, ¿no? Y eso es distinto del perdedor, ¿no? Tampoco creo que Humphrey Bogart en cualquiera de sus personaciones en la pantalla haya sido un perdedor. Yo creo que es más... se ha creado toda una mitología del perdedor donde mucha gente se apunta a esa mitología del perdedor, ¿no? Pero así como yo prefiero que las películas acaben bien y me fastidia la gente que dice, hombre, esta película está muy bien, pero es que acaba bien. Bueno,
la vida se acaba bien y se acaba mal, y yo prefiero que en el cine, esa vida de repuesto de la que dice Garci, pues salgas del cine gratificado con un buen final que con un mal final. Aparte de que buenos y malos finales, eso sería muy discutible. ¿Cómo acaba Casablanca? ¿Cómo crees que acaba Casablanca? ¿Bien, mal Muy bien, muy bien. A mí me gustan estos finales que son perfectamente imperfectos. Es decir, por ejemplo, también me pasa con otra que me encanta, el Lost in Translation, que también tiene ese momento entre Scarlett Johansson y Bill Murray, que no acaba bien en cuanto a fueron felices y comieron perdices, pero a la vez me parece muy bonito y parece quizá el final perfecto. Bueno, yo ahí ya discreparía de ti. No acaba. Yo no sé si ahí Sofía Coppola, directora que me interesa grandemente, yo no sé si... Es que en muchos casos tú no sabes cómo acabar una historia. Recuerdo que Miguel Migurán me decía que lo más difícil del mundo era el tercer acto de una comedia. El primero te sale disparado una vez que tienes la idea. El segundo, a veces incluso te atascas. Pero el tercero, decía Miguel Migurán, es que no sabes cómo acabar las cosas. Y a Jardiel Poncela, por ejemplo, le reprochaban extraordinariamente cuánto bajaba los terceros actos, ¿no? Que es el problema cuando tú tienes que tener siempre un comienzo brillante en una novela. El cuento, como es más corto, aún podríamos discutir ese, pero una película igual. Sí, y yo creo que ese es el enorme, extraordinario defecto que tienen las películas de ahora, uno de los muchos defectos, ¿no? Y es que no empiezan nunca, ¿no? Luego, la capacidad de falta de síntesis. Tú ves una película antigua, vamos a llamarla así, ¿no? Un cine clásico, como queramos designarlo, o describirlo, y realmente en 20 minutos te han contado ya una cantidad de cosas, han sucedido una cantidad de cosas, que eso en una película actual es que no sucede nada, no progresa nada, se tarda extraordinariamente, ¿no? Yo quizás también por eso sea mal espectador de series, porque yo creo que... Se puede permitir más, alargarlo más. Sí, yo creo que la estructura narrativa de las series no tiene nada que ver con la película, y por lo que estoy viendo yo, por lo general, la forma de contar la historia, lo que los viejos partidarios de la política de los autores, es decir, llamamos puesta en escena, de qué forma expresas tu punto de vista acerca de lo que está contando la historia, pues en la mayor parte de las series son absolutamente planas, desde el aspecto visual, visual narrativo, no digo yo con eso que no sean espléndidas en la fotografía, en los efectos dramáticos, la ambientación o lo que sea, ¿no? Yo, por lo tanto, a mí cuando me dicen, bueno, es que las series ahora son como las películas clásicas, no, yo creo que no tiene que ver, tiene que ver con la tradición folletinesca, en el mejor sentido de la expresión, de la narrativa del siglo XIX, ¿no? Los Tres Mosqueteros, Nicholas Nickleby o los papeles del Club Pickwick, las novelas pues se iban publicando por fascículos. Sí. A mí, de hecho, lo que me pasa con los principios de esas películas que tú dices, que eran perfectos, por ejemplo, yo siempre cito Perdición, que tiene un arranque que me parece maravilloso porque empieza como por el final y luego también en la primera escena, el Walter Neff yendo a toda velocidad, mientras están reparando un letrero de Los Ángeles, ya te da muchísimas cosas, te da dónde está el calor, la ciudad desquiciante que puede ser Los Ángeles, que incluso por la noche están trabajando, ese ritmo un poco de esa metrópoli, ¿no? O sea, con un par de escenas ya te comentan tanto de ese personaje que sabes que ya va a morir, que ha habido una traición por medio. Me parece muy... ese arranque, con lo que tú dices, de la síntesis. Sí, bueno, es que has citado uno de los grandísimos guiones de la historia del cine, y luego la realización por parte de la dirección por parte de Billy Wilder es extraordinario. Y es curioso porque hay que ver lo mal que se llevaron durante la elaboración del guión Wilder y Raymond Chandler, que no era un hombre precisamente para convivir con alguien tan mercurial en la elaboración de un guión como era Billy Wilder, ¿no? Pero es que es perfecto, ¿no? Es absolutamente perfecto por lo que tú dices, esa ruptura narrativa tan literaria, por otra parte, de alguien que no conoces en esa carrera desenfrenada por ese Los Ángeles nocturno, y luego la confesión, es decir, nos está hablando a nosotros y está hablando a su amigo al otro lado del dictáfono, ¿no? Es brillantísimo, igual que lo es el final, que cambió en su momento, ¿no?
estás citando una obra maestra y dices, ¿por qué no se hacen esas obras maestras? Pues yo diría que por lo mismo que la pregunta que le he hecho a algún chef famoso y no me contesta nunca, y es ¿cuántos de los grandes chefs que andan por ahí circulando serían capaces de hacer una gran tortilla de patata, ¿no? Pues algo que parece tan sencillo, a la hora de la verdad, pues no, bueno, no está mal, no sé qué, pero las cosas sencillas son muy complicadas de idear una cosa compleja como es Perdición para transformarlo en algo legible y audible por parte del espectador es de una gran complejidad. Y te preguntaba también lo del cine porque no sé si a ti también te ocurre, pero ir al cine en verano es un gran placer. A mí me parece Sí, como... yo lo creo. No es un plan que a la gente le pueda apetecer de primeras porque meterte en algún sitio oscuro con tanta luz fuera y demás, pero para mí me parece uno de los grandes placeres de la vida ir al cine en verano. Si puede ser con un poco de aire acondicionado, no, sin pasarnos. Sí. No, tienes razón. Yo lo asocio los veranos que uno se quedaba aquí en Madrid porque estaba preparando posiciones o en las milicias universitarias y tal. Un Madrid que sigue estando, pero que ya ha desaparecido, no ya por los famosos Rodríguez, ¿no? Pero Sí. era un Madrid un poco en sordina donde aparcabas, entonces se podía aparcar bien en Madrid, ¿no? En Madrid Pero Baden-Baden, entonces se decía. todavía más, que incluso podías ir andando y volviendo tranquilamente con esas noches densas de Madrid en la que parece que no va a amanecer nunca en absoluto, y había reposiciones entonces en los cines o alguna otra película y era efectivamente un placer. Además, en aquellos tiempos que no había aire acondicionado en ninguna casa, pues entrar en algunos cines era refrescante, pero sobre todo lo que tú dices, esa experiencia de un tiempo que se ha detenido, como son las tardes, noches de verano en una ciudad que se despoblaba entonces mucho más que ahora, porque ahora mismo estamos hablando a primeros de julio y Madrid no está despoblada en modo alguno, ¿no? Pero entonces prácticamente a mitad de julio el despoblamiento ya se iniciaba, incluso antes, la gente iba a los pueblos, al Chale de la Sierra, a cualquier otro sitio, y empezaba ya poco a poco a quedarse un Madrid, pues es un poco en sordina, ¿no? Pero vamos, para mí es que siempre, ya lo he dicho anteriormente, ir al cine es un lujo, es una fiesta. Sí, y el paseo después de ver una película, que sales y tu mundo ha cambiado un poco por unos momentos, porque Uh-huh. es sumergirte y volver a salir de una historia a veces que te lleva a otros lugares y que todo puede ocurrir. Ese paseo después es mucho más agradecido en esta época de verano y Sí, demás. además durante el curso normalmente ibas o vas en compañía de tu mujer, de tu novia, de quien quieras, a veces de amigos y esas cosas y tal, pero en verano es que como Madrid se quedaba tan despoblado, era una actividad muy solitaria que daba lugar, pues eso, a ese regreso tranquilo a través de un Madrid que parecía, pues eso, sumergido como una especie de duermevela, ¿no? Sí, era una experiencia que ahora también se repite, ¿no? Por supuesto, aunque la ciudad ha cambiado, insisto, y los veranos han cambiado extraordinariamente. Los veranos es que ahora antes duraban 2 meses, 2 meses y medio, 3 incluso para los chavales, que era una verdadera delicia, era el paraíso, ¿no? Sobre todo si habías aprobado, bueno, en mi caso, ¿no? Si no, no era tan delicioso el verano, ¿no? O no tan completamente delicioso, ¿no? Pero es que ahora los veranos se reducen extraordinariamente, son 2 semanas, 3 semanas como mucho, y parece que casi no hay interrupción del verano, ¿no? Los veranos con respecto a Madrid. Quizás agosto sí que la primera quincena o del 5 al 20 Madrid sí que se parezca más a aquel Madrid de aquellos años. Mm. Tengo por aquí un libro que un día me compré en uno de esos paseos después del cine, porque a mí me gusta mucho el cine, las películas con juicios y películas en las que el derecho Uh-huh. forma una parte importante. Y tengo este libro de Rafael de Mendizábal, en el que tú haces el prólogo, y no había leído que eras tú el prologuista y me interesó mucho y lo leí. Es un libro que me gusta para tener como consulta. Cuando vuelvo a ver Anatomía de un asesinato, pues profundizo ahí y me doy cuenta de muchas cosas que a lo mejor se me escapan. Y tú dices algo ahí muy interesante que me gustó, que hablas de que un juicio es algo muy teatral y que te permite, es algo muy cinematográfico y que hay de todo en un juicio, es algo que se presta mucho a llevarlo a la gran pantalla con éxito, ¿no? Este para mí ha sido un libro muy especial porque
Rafael de Mendizábal es una persona a la que he hecho mucho de menos por su sabiduría, su franqueza y sinceridad a la hora de hablar de los problemas, simplemente de tener alguien con el que charlar de lo divino y de lo humano, ¿no? Y él tenía la idea de hacer este libro durante muchísimos años, porque él ha sido un empedernido, aparte de un enorme jurista, un empedernido aficionado al cine y cinéfilo. Y a lo largo de los años me decía, a ver si escribo, a ver si escribo. Y cuando lo escribió, hace 3, 4 años, me dijo, no me lo quiere publicar nadie. A mí me asombraba que alguien con el prestigio de Rafael pues pudiera no publicárselo. Pero bueno, el caso es que logré que Almuzara, la editorial de Manuel Pimentel, y con Javier Ortega, que ya esto de la colección de cine Berenice y la lleva estupendamente bien, leían el libro, les entusiasmó, y creo que ha funcionado bien económicamente, pero para mí fue un placer porque decía, es el último libro que quiero publicar. Luego él publicó alguno más, pero el que le llegaba directamente al corazón. Y creo que es un libro extraordinario porque Rafael ha sido capaz de conciliar en el análisis de estas películas de juicios, como tú has dicho, su sabiduría de jurista con sus conocimientos de cinéfilo y de afición al cine. Y todo está muy armoniosamente ensamblado en lo de las películas. Ahí está su enorme erudición, pero también su enorme pasión con respecto al cine. Y me pidió el prólogo, y por supuesto para mí un honor hacer el prólogo, y dije lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es decir, que aunque parezcan lenguajes disímiles y situaciones artísticas distintas, las películas de las humanidades, como son los procesos y el derecho, que tienen muchos puntos de comunicación, de conexión. En primer lugar, los dos son lenguajes, y lenguajes de comunicación, de información, de debate, de polémica también. El derecho lo que pretende es apuntalar el Estado de Derecho resolviendo conflictos y choques de bienes jurídicos individuales y colectivos, y el cine es igual. Lo que dramatiza es el conflicto entre personas, entre ideas, por lo tanto, con un lenguaje visual uno y con la utilización de las palabras por parte del otro, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que un proceso es como un guión cinematográfico, con un comienzo, con un final, con unos personajes, con unos momentos de tensión arriba y abajo, con un suspense, porque nunca sabes quién va a ganar el pleito. Me asombran los abogados que dicen esto está ganado desde el primer momento, te van a decir esto está perdido, quizás con ese optimismo radical de algunos colegas abogados. Y luego lo que es en sí las vistas, la sala de juicio es un teatro, es el gran teatro del mundo donde se reflejan todas las pasiones de todo tipo, donde hay estrategias, donde los personajes todos tienen un rol de personaje dramático, donde incluso hay unos ornamentos, un vestuario, donde hay toda una decoración, un escenario, y por lo tanto creo que los puntos de conexión entre el cine y el derecho pues, son enormes. La última película que ha levantado mucho interés de juicios ha sido la de Anatomía de una caída. Sí. Y yo juraría que os escuché, pero ahora no me acuerdo que eso había parecido. ¿A ti qué te haya parecido como experto en la materia? ¿Te haya gustado en las dos, en el cine y en el derecho? ¿Qué te pareció? Porque es una película que se presta muchísimo a debate. Yo tengo... Sí, desde luego. Yo aprecio la película, pero no me entusiasma. Yo creo que tiene un problema de estructura de guión en el que en dos aspectos. Primero, desde mi punto de vista, si todo lo hubieran concentrado en la sala de vistas alrededor de lo que es en sí el proceso de la película, se le habría dotado de una densidad, de una coherencia dramática, una sistemática, diríamos los juristas, enormemente poderosa, porque para mí lo más novedoso fundamentalmente, no conozco a ciencia cierta con detalle el proceso penal francés ante el escabinado, la mezcla de jurados y magistrados, pero creo que haya hecho o no invención la directora Justine Triet acerca de si haya tomado licencias o no, pero es de una viveza el proceso extraordinario. Segundo, desde mi punto de vista, yo habría preferido que se hubiera mojado
la directora y los escritores. Y hubieran dado, no de forma apodíctica, esto es lo que debe ser, sino esto es lo que creemos nosotros que pudo ser, aunque hay dudas, ¿no? Entonces, dejar ahí si ha sido un accidente, si ha sido un asesinato, si ha sido un suicidio, esas tres tesis que la persona se cae de un balcón y no sabemos qué es lo que ha pasado alrededor de ese suceso. Esto crea un suspense hitchcockiano muy poderoso con respecto a la película. Y yo creo que la película es muy deslavazada y te va llevando hacia un sitio, hacia otro. Yo lo que pienso es que las películas judiciales necesitan rigor. Y esta película, yo creo que por ser muy moderna a la hora de desestructurar la narración, le falta un poquito de rigor. Y como siempre en las películas modernas, yo creo que le sobra metraje. Es decir, un buen productor habría cortado la película en 20 o 30 minutos y habría salido ganando. En todo caso, me parece una película muy poderosa dramáticamente y muy interesante. Es que el cine de ese tipo de películas, de ir al cine a ver una película de juicios bien hecha, a mí es de las cosas que más me gustan porque creo que es el lugar propicio, porque te hace sentir un poco a veces partícipe del propio juicio. O sea, que parece que estás tú como a veces como incluso testigo, porque por el enfoque o por el tiro de cámara, parece que formas parte del que tiene que tomar la decisión, ¿no? Del jurado. A mí me gusta mucho ir a verlas al cine por eso, porque tiene un punto casi inmersivo. Sí, yo creo que si hitchcockianamente te meten dentro de la película, eres un testigo más, como dices, ¿no? Pero en todo caso, la narrativa es tan dramática, está en peligro la vida, el honor, la dignidad o los bienes de una persona o todo a la vez, que esto hace que si la dramaturgia es poderosa, generalmente es poderosa, tú te sientas concernido y de alguna forma puedas ser abogado defensor, juez, testigo e incluso víctima. Yo creo que la razón es que está la naturaleza humana en estado estrictamente puro, con sus virtudes, con sus defectos y sobre todo con sus pasiones. Y a vosotros que os gustan mucho los rankings o ir cambiando, Les gusta. Les Yo gusta. lo paso fatal, Javier. Pero vuestros best, como decís, ¿no? Or best, or better, ¿no? Decís. Tus 3 películas de juicios favoritos, o las que te quedas, con las que más has disfrutado, ¿cuáles dirías que son? Es que es un poco, esto de la lista siempre es un poco reductivo. Sí. Te voy a decir alguna más. Las que más me gustan de las películas de juicio, y seguro que se me olvida alguna por el camino, son 1, 12 hombres sin piedad, que es una película que me ha ido ganando al cabo del tiempo. 2, Matar a un ruiseñor, que me ha mantenido en lo alto del aprecio del personaje de Atticus Finch y la película en sí mismo, ¿no? 3, Anatomía de un asesinato, me parece que para un procesalista, para un litigador, es la Biblia. La Biblia es magnífica. Vencedores y vencidos, o vencedores o vencidos, que ya no recuerdo nunca el título correspondiente, que me pasa igual que 12 hombres sin piedad. Cuando lo vi en su momento me pareció pedante y pesada, y al cabo del tiempo me ha ido ganando, quizás también porque he ido comprendiendo muchas de las cosas por experiencia personal, de jurista, etcétera, y es una película que me llama muy poderosamente la atención. Luego está Algunos hombres buenos, que creo que sin ser estrictamente una película de juicios, pero se aproxima mucho. Y por supuesto Veredicto final y El chico Winslow. O sea que, y después hay otra película reciente que me gusta mucho, que es Fracture. Así que diría 12 hombres sin piedad, Anatomía de un asesinato, Matar a un ruiseñor, Vencedores y vencidos, Veredicto final, El chico Winslow, Fracture, y ya no sé, alguna se me ha perdido por ahí, por el camino, ¿no? Es posible. Bueno, digamos que me salen una decena de películas, de las cuales no te sabría elegir. Sí. Me obligas a elegir, te diría ahora mismo. Es un ranking que tienes bien pensado, ¿eh? Sí, yo creo que la decena de películas judiciales. Sí. Y seguro que se me ha escapado alguna. Bueno, claro, tengo 2 películas que se me han escapado y que me gustan muchísimo. Esta de Serrat, que es La caja de música, de Costa Gabras, magnífica. Y la otra es, bueno, una película no estrictamente, pero sí que tiene que ver con el derecho, que es Missing, por supuesto, ¿no?
pero la caja de música, y ahora mismo se me escapa otra. Ah, sí, El misterio fue un bulo, que me parece que tiene mucho que ver con la capacidad de intentar revocar una decisión de fallo que te parece. Bueno, me van a salir 10, 12, 15, pues, y seguro que por ahí se me ha escapado alguna. Pero Que cuando lo medite diré, ¿y por qué no le dije a Javier esta película? ¿No? Pero todas esas películas a Javier es que las veo una y otra vez, las ponen en televisión y me quedo hasta el final si las cojo ya avanzadas. Sí. He hecho coloquios alrededor de las películas siempre, ¿no? Y me motivan mucho. Me parece que es un género, no quiero emplear la palabra subgénero, es un género interesantísimo. Hombre, es que, por ejemplo, 12 hombres sin piedad, lo que te puede llegar a enseñar esa película, más allá del tema del juicio, lo de las dudas razonables, lo de qué se puede probar y qué no, el atreverse a estar solo en la vida a veces, el tomar una decisión, no dejarte arrastrar por los demás, tener tu personalidad, todo, o sea, está todo encapsulado en esa película, a mí me encanta. Y luego en esa atmósfera de calor que lo hace todo más especial, Henry Fonda con el traje, me encanta eso todo. Sí, mira, ahora mismo decía qué película, pues me he dejado El Sargento Negro, que tiene un juicio militar, una corte marcial absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero estas películas, para muchos de nosotros que crecimos bajo un régimen de dictadura en la que no había derechos, pues nos llamaba poderosamente la atención. Era como una especie de banderín de enganche, ¿no? Y decías, hombre, a ver cuándo podemos tener en España algo parecido. La controvertida institución del jurado, del que siempre tienes, te gustan unas cosas, otras cosas no. Pero claro, ves 12 hombres sin piedad y dices, pues yo si ahí va a haber en el jurado una personalidad como Henry Fonda, pues prefiero que esté ahí, ¿no? Pero son todas muy, muy poderosas dramáticamente y con el suspense narrativo. Los personajes son riquísimos, hay sorpresas a lo largo de toda la película. No, me parece que es un género bárbaro. Aquí tenemos, Eduardo, la tradición del cuestionario Proust para conocer más y saber más de nuestros invitados. ¿Te parece? Esto sí que es peligroso, porque siempre queda fatal. Yo cada vez que me han hecho el cuestionario Proust, sobre todo cuando lo lee mi mujer, que es muy crítica en este aspecto, dice, has estado fatal, Eduardo. Y tiene toda la razón, para que voy a decir lo contrario, ¿no? Seguro que queda estupendo. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Difícil. Esto realmente encontrar una respuesta es difícil porque creo que varía a lo largo de tu itinerario vital y de tu momento específico. A estas alturas de la vida, yo diría estar en paz conmigo mismo y que los demás estén en paz conmigo. También hablaba, por ejemplo, García, ¿no? En un artículo muy bonito, hablaba que la felicidad es una ráfaga, es algo que me gusta mucho. Eso, en Beats of Paradise, creo que era Bocados de Paraíso, creo que en algún momento Scott Fitzgerald, que estuvo arriba y estuvo abajo a lo largo de su vida, creo que lo definía así. Creo que hay incluso alguna recopilación de cuentos o de ensayos o algo que decía Beats of Paradise, pues sí, bocados de paraíso, trocitos de paraíso, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con el concepto de armonía. La felicidad no estoy muy seguro de lo que dice José Luis. Tampoco necesariamente son ráfagas. Es verdad que hay ráfagas de felicidad, ¿no? Desde cosas nimias, ganar la Copa de Europa, hasta que tu hijo saque una oposición, por decir una cosa, ¿no? O no sé, cualquier otra circunstancia respecto de la vida, que te reconozcan algo, no sé, pero yo creo que tiene más que ver con la armonía espiritual, y no hablo de una armonía religiosa, sino espiritual, es decir, que el mundo está bien contigo y tú estás bien con el mundo, y hay una especie de armonía que te llena la vida, ¿no? Todo está bien, por decirlo de alguna forma. Sí, una vez, hace poco en el libro de Woody Allen, a propósito de nada, él contaba, me hizo mucha gracia, decía, yo siempre he tenido esa idea de felicidad que le escuché a una persona que era volverme rico, dormir hasta el mediodía
y joderlos a todos. Que me parece. Si eso entra dentro del cinismo, ahí hay los dos grandes cínicos a la hora de expresarse más que luego son románticos caché, que son Billy Wilder y Woody Allen, ¿no? Los dos van de cínicos, escépticos por la vida, y luego hay un montón de romanticismo muy oculto, o muy oculto no tampoco, algo oculto dentro de sus películas. Tú eso lo has dicho alguna vez de Ford, precisamente, que de John Ford, que decías que bajo esa apariencia que él se empeñaba en mantener un poco de hombre bruto o de hombre, pues como era John Ford, así contestando, bravucón o lo que fuera, Garrulo, que había, aspectos. sí, que había detrás o debajo una sensibilidad muy acusada, un interés por ciertos temas que él se apresuraba como a comprimir para que no... Sí, es que es un testimonio respecto de Ford muy coincidente en gente que, guionistas, incluso Maureen O'Hara, actores que habían trabajado con él, productores, otros cineastas, etcétera, decían que probablemente eso merecería que algún buen psiquiatra o psicólogo escribiera una vez conociendo las películas y la vida de Ford, ¿no? Lo que se conoce de la vida de Ford. Él preservaba algo muy personal, que tenía que ver probablemente con una extremada sensibilidad que podríamos decir, hablando en términos un poco de sociedad machista, femenina, ¿no? De ahí algunos han llegado a intentar decirle que era un homosexual reprimido, yo creo que no. Pero es verdad que él, su tendencia es que era un poco, es decir, él se sentía muy sentimental, muy emocional en muchas cosas, y pensaba que eso era, en el mundo en el que se movía, mostrar una extraordinaria debilidad, Sí. y por lo tanto hacía sufrir a las personas que quería, adoptó todo un personaje de garrulería, etcétera, y eso también con respecto al hecho de que en ese mundo de Hollywood, si tú te definías como un artista, estabas muerto. Él procuraba siempre decirle, no, es un profesional, yo hago películas del oeste, no, mire usted, yo de arte, es cosa de los franceses, Sí. ni nada en absoluto. Y luego de repente Darcy O'Brien, el profesor universitario, hijo del actor George O'Brien, una mañana de domingo después de misa estuvo hablando en casa de Ford y cuando salió de su padre dice, es un tipo increíble, hemos estado hablando de Henry Fielding, de Tom Jones, de la literatura inglesa del siglo XVIII. Todo eso, un personaje complejo, complicado, en el que yo creo que él reservaba una parte, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Pero reservaba una parte de sí mismo que pensaba que era que daba lugar a una vulnerabilidad que los demás podían tomar como burla, como menosprecio, y por lo tanto se revestía justamente de lo contrario. Luego una tendencia siempre es para ser un poco el capitán macho, ¿no? El capitán macho, pero no en el plan machista, ¿no? El capitán rudo, capitán duro, valiente, que no tiene ninguna sensibilidad al respecto. Eso, los personajes de John Wayne están ahí muy presentes, en Misión de Audaces especialmente. Y también, no sé si es una historia apócrifa o no, pero también contaba algo, me ha recordado lo que contabas de la sensibilidad y de lo del arte y demás, que alguien mirando un cuadro, la línea del horizonte, él hablaba de eso, Eso lo ¿no? ha contado Spielberg, que tuvo una entrevista de 3 minutos o 4 minutos con él cuando era un chaval joven y estaba trabajando en una productora o con alguien, y dijo, ahí enfrente tienes a John Ford, y él lo admiraba extraordinariamente y se presentó a su secretaria, y bueno, la secretaria dijo, ha salido a comer, y cuando volvió pues le dijo, tiene 3 minutos o algo así. Entró a él y le dijo, sé que quiere usted ser cineasta, bueno, a ver, este cuadro, eran cuadros del oeste que tenía allí, de Remington o de quien fuera, etcétera. ¿Dónde está ahí el horizonte? ¿Qué tiene? Y él empezó a decir, pues hay indios. No. ¿Dónde está la línea del horizonte? Arriba, abajo, etcétera. Bueno, eso es lo que él siempre dijo, que él tenía un don innato para la composición. Y es verdad, eso desde el punto de vista visual, ¿no? Es decir, qué cuentas, cómo lo cuentas y desde dónde lo cuentas. Mm. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Eso es confesarse, ¿no? No lo sé, porque serían probablemente el hecho de
que a uno le han educado en una exigencia continua y uno da la impresión de que esa exigencia no ha sido capaz de darla en algunos aspectos, y eso no voy a decir que te lastra, ¿no? Pero ni que te atormenta, son palabras mayores, ¿no? Pero sí que dices, yo creo que no he estado a la altura de las circunstancias en algunos momentos de la vida. No sé, yo creo que ese sería esto. Y también el hecho de que probablemente confío demasiado en algunas personas que a lo largo de la vida quizás no se lo hayan merecido, ¿no? Pero me parece que esos son rasgos que tenemos todos, ¿no? No, con eso no quiero decir al revés, que yo sea mucho menos perfecto, etcétera, ¿no? Pero los defectos que tienes generalmente, pues tienen que ver generalmente con frustraciones de metas, en mi caso poco, porque he tenido mucha suerte en la vida, como dice García, hay que tener mucha suerte en la vida, ¿no? Pero probablemente creo que el pecado que más me acusaría yo, que soy cristiano, sería una cierta tendencia al egoísmo. Pues sí, probablemente. ¿Y un rasgo que te cueste los demás, en las otras personas, que ahora te carga cuando lo ves presente a tu alrededor o cuando te lo cruzas en algún momento? A mí, básicamente, lo que no puedo soportar de las personas es ni la presunción ni la crueldad. ¿Y un viaje pendiente que tengas, a un sitio que te guste mucho ir? Ya sé que Nueva York está pendiente ahí con los Cowboys. Pero no, porque no quiere ir Luis. Luis Herrero, hemos ido ya muchas veces. Solo quiere ir primera, sea increíble. Que es una buena... Hay dos viajes que me gustaría hacer con otras personas, porque los he hecho prácticamente casi en solitario, que son dos viajes fordianos, ¿no? Que es Monument Valley. Me gustaría ir con mi mujer y con la familia, y a Galway, la parte de Irlanda, más tiempo, aunque he estado con mi mujer hace 2 veranos que no conocía Irlanda, y ella es originaria de Irlanda porque es una Fernández Show, y el P2 Show, no sé bien si es irlandés, escocés, pero bueno, están ahí concretamente, y ese viaje sí que me gustaría, antes de morirme, poderlo hacer en compañía de amigos o de familia, etcétera, ¿no? Y yo tengo una fijación, probablemente también fordiana, va a salir siempre lo de fordiano, ¿no? Que es las islas de los mares del sur. En este caso he dicho fordiana por la taberna del irlandés, no por Stevenson, porque soy un admirador completo de Robert Louis Stevenson, y cuando me casé le propuse a mi mujer que hiciéramos un viaje por la Polinesia, y me dijo, ya lo haremos, porque a eso siempre se puede ir, no hemos ido hasta este momento, y a mí lo que me gustaría es hacer un viaje por Italia, Capri, Nápoles, Roma, Florencia y Venecia. Y lo hicimos y fue maravilloso, ¿no? Pero tengo ahí un poquito la espina de las islas de los mares del sur, que probablemente ya no son esa idea que podía haber sido en los años 70 incluso, y esas cosas y tal, y por supuesto que se te queda ahí grabada en los cuentos y en las historias de Stevenson, que es uno de mis autores de cabecera. Sí, otro día estaba leyendo justo algo de Sabater, hablando que él también es muy entusiasta de la isla del tesoro, y de Stevenson en particular, un gran defensor además, que por un tiempo parecía que no era intelectual decir que te encantaban las novelas de Stevenson. Sí, nosotros debemos mucho a Fernando por la infancia recuperada, digo, claro. Nosotros toda una generación, porque nos dio voz. Es decir, lo que nos gustaba y nos sigue gustando, que eran Verne, Dumas, Stevenson, Conan Doyle, nos descubrió a Tolkien, que nadie sabíamos quién era Tolkien en este momento, y El Señor de los Anillos. Y ese libro es un libro generacional, seminal para toda una generación, porque alguien tan importante intelectualmente, con tanto prestigio como Fernando Savater, que dijera que eso, la idea de la infancia recuperada, y la revistiera de razonamientos y de todo tipo, pues fue un verdadero descubrimiento. Y yo tengo que decir, el otro día lo hablaba con mi amigo Juan César Ortiz Úrculo, que ha sido compañero mío, fiscal general del Estado, etcétera. Se quejaba que ya no podía ver algunas películas de hace tiempo, pues porque se le habían caído y tal. Y decía, pues yo prácticamente en un 90% las películas que me gustaban de pequeño
y luego de adolescente y luego de la primera madurez, por decirlo de alguna forma, me siguen gustando y me siguen gustando por las mismas razones. Les he añadido algunas otras más, pero me siguen gustando. Yo no renuncio a ninguna de esas. Y, en cambio, pues a otros compañeros míos de generación, pues en cambio dicen, bueno, aquellos ya no puedo ver cierto western, ciertas películas, ni leer ciertos libros y esas cosas y tal y cual. Yo ojalá tuviera tiempo para releer todos ellos La Isla del Tesoro, cosa que hago de vez en cuando, El Sabueso de los Baskerville, las novelas de Verne, las de Dickens, las de Stevenson, las de Conrad, bueno, las de Salgari, las de Karl May, es que esa ha sido mi... Yo, por ejemplo, no he leído nunca a Marcial Lafuente Estefanía y muy poquito a Mallorquí, que me parecía... El Coyote no me interesó nunca, para qué voy a decir, a ver si me gustaban algunas novelas suyas, como Tres hombres buenos, yo me parece un narrador con una fuerza realmente notable. Así que yo no he sido del Coyote, o sea, yo mi generación, Luis Herrero, Sí. Luis Alberto de Cuenca, García, el Coyote, no sé qué y tal. No, pues a mí no me ha llamado nunca la atención porque me parecía, con todo el respeto, algo de segunda. De igual forma que no soporto los western spaghetti, ni los que se parecen a western spaghetti, como la última película de Viggo Mortensen, Hacia el horizonte, no sé cómo se llama, Sí. y da igual, que me parece de una pedantería insufrible totalmente. Y bueno, a mí eso no me parece que sea un western, es una historia que se cuenta en el oeste y que se puede contar en cualquier sitio, ¿no? Pero me quedo solo. Bueno, es que para mí el western forma parte de mi vida, es decir, es que yo he vivido en el western. Yo he vivido en Texas, en Montana y en la guerra civil, a veces con los yanquis y a veces con los del sur. He jugado a indios y a vaqueros, he soñado con películas de indios y con vaqueros y yo he vivido en el oeste, entonces es que el oeste a mí no me es ajeno, es como la calle Jorge Juan o el barrio de Argüelles, en donde he crecido, forma parte de mi vida, entonces dices, es que tú te metes en una película del oeste, no, yo vivo las películas del oeste, como vivo las novelas de Sherlock Holmes, bueno, pues es que me sienten en el diván del doctor Freud, yo qué sé, ¿no? Pero, por lo tanto, es que no puedo explicarlo salvo de esa manera. Es que yo vivo en el oeste, es que yo he vivido en el oeste, he crecido con el oeste y a mí me parecía que era más mío el oeste que en ese momento, aun gustándome, la España en la que yo vivía, ¿no? Claro. Es que es así, y entonces yo vivo en las novelas de Sherlock Holmes o en La Isla del Tesoro, ¿no? Es que ese es mi mundo, ese es el mundo en el que yo he crecido y en el que yo he sido feliz. Mira, pues una forma de definir la felicidad sería las vidas que has vivido sin vivirlas. En este caso, gracias al cine, esas vidas de repuesto que las dice, que me gusta la definición, pero para mí no es una vida de repuesto, sino la vida. Y un cuadro que te encantaría tener en casa, un poco a lo Thomas Crown, que si pudieras... Sí, la película, me encantan las dos, me gustan mucho las dos, pero la primera, la de Norman Jewison, esa partida de ajedrez, yo que me dan jaque mate a la primera jugada entre McQueen, que me parece un actor extraordinario, y un personaje, que se creó un personaje extraordinario, sea cual fuera su vida privada, que no parecía que fuera especialmente, y esa guapísima Faye Dunaway, ¿no? Esa seducción con partida de ajedrez. Bueno, es estupendo. A mí me habría encantado ser Steve McQueen en esa película, por muchas y varias razones, ¿no? Y un director infravalorado, un poco para mí. Totalmente. Me encanta la de Sidney Poitier, la de Al calor de la noche, ¿no? Al calor de la noche. En el calor de la noche, sí. Me encanta esa película. Y Hechizo de Luna. Hechizo de Luna es una de las grandes comedias románticas que perfectas, o sea, absolutamente perfectas, ¿no? Pues... Es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué cuadro me llevaría a mi casa? Pues si me pongo así, voy a ser un ambicioso. Poco original. No, voy a ser ambicioso, ¿no? Pues si tengo una casa grande me llevaría Las Meninas, me llevaría La Ronda de Noche, ¿no? Cualquier cuadro de Vermeer, que es mi pintor favorito, uno de mis pintores favoritos, ¿no? Cualquier cuadro de Vermeer. Y lo he dicho en un programa de Cowboys de Medianoche, esa chica asomada a la ventana, creo que es un cuadro de Murillo, ¿no? A mí es que el siglo de oro español me interesa
El de la Quiero chica muchísimo. asoma a la ventana, no, ese es de Dalí, O ¿no? mujer. Ese no es de Dalí, ese cuadro que está de una chica No, no, con no, no. falda. En este caso es un Vale. cuadro, creo recordar, de Vale, Murillo. vale, sé Y cuál hay es, sé cuál toda es. una historia acerca de Habéis quién, hablado. si es una prostituta, Exacto, si es alguien, etcétera. Me parece absolutamente genial, ¿no? Y me gustan muchísimo los retratos de John Sargent, que me parecía un encanta. pintor. La chica está con los farolillos, esa me parece increíble. Y el hombre este del batín rojo, de la bata roja, es increíble. Tiene un retrato de Stevenson, pues fantástico. Cualquier Van Gogh también. Sí. El baile del Moulin de la Galette, pues también los impresionistas me gustan. No sé, Lo de Gauguin por hay tu muchísimo. amor por la Polinesia, todo esto. Sí, pero no es mi estilo de pintor, ¿sabes? No, pintar. Y yo soy un fanático de Rockwell. Probablemente robaría alguna de las portadas del Saturday Evening Post Buah. o cualquiera de los dibujos de... El otro día me invitaron la gente de... Y Sorolla. La gente de Still Lauder le invitaron muy amablemente a una serie de cosas. Una de ellas era pasar por la librería Taschen. Y de ahí me llevé un libro de... Voy a elegir casi cualquier libro y me llevé un libro de Norman Rockwell. Y me encanta todo. Y luego ese autorretrato que tiene él como asomándose, me parece increíble. Mientras que está pintando, sí. Sí. Y luego es muy, pero eso, Vermeer y tal, muy de es algo también muy cinematográfico, ¿no? Por la luz, ¿no? Eso que decía, creo que era Víctor Hugo, ¿no? El perfume es la luz, ¿no? También hay muchas películas también. Sí, me y gustan luego mucho. hay un Velázquez prodigioso que es el cardenal, el Papa Inocencio VII, octavo, me parece. Sí. Que está con un gesto que dices, Dios mío, no sé si es para tenerlo en tu casa, pero es absolutamente prodigioso, sencillamente prodigioso. No sé, es que por eso a mí es que me cuesta decir un cuadro. Bueno, por eso te he dicho películas, te he dicho cuadros, es que no soy capaz. A mí cuando me dicen, ¿cuál es tu película favorita? Y yo qué sé, puedo decir hoy Manu y Chemo, por ejemplo. Antes no decía Manu y Chemo, ahora cada vez digo más Manu y Chemo. Sí, Centauros del Desierto, sí, El hombre tranquilo, sí, Tú y yo, sino Un extraño en mi vida. Yo qué sé, que cada vez hay más películas que a mí me gusta ver y volver a ver. Hablando de Centauros del Desierto, por ejemplo, ¿cuál es para ti una muy buena y muy mala película renombrada? Una vez hablasteis de esto, yo creo, que es como por ejemplo Centauros del Desierto, que no tiene nada que ver el título en español, que es una especie de licencia. Sí, pero es muy difícil traducir The Searchers, Claro. traducir al español The Searchers, los que investigan, los exploradores, los Errantes. que persiguen, ¿no? Errantes, Joder, un poco, porque también algo ahí de... ese significado que parece relativamente claro, aunque tenga un doble sentido en el lenguaje de origen, y que resulta pobre a la hora de intentar como lo de outsider, ¿no? que tú decías, ¿no? Sí. Es como también, lo decía García también, que hablaba de asignatura pendiente, que por mucho que te esforzaras en traducirla a tu idioma, no tiene esa de sensación de cultura. Porque, es decir, es más, si tú le dices a mi abuelo o a mi bisabuelo la asignatura pendiente, no tendría el significado que para la gente que estudiamos los años 40, 50 y al menos 60 tenía el hecho de asignatura pendiente, que él luego ha llevado a más allá de lo que es el currículum educativo, sino a todo un desastre emocional y sentimental generacional, ¿no? Todo lo que nos quitaron, o les quitaron, en definitiva, ¿no? Sí. Está muy exagerado, pero con faldas y a loco. Creo que define muy bien un poco la locura de que se producen esas películas y que son los tipos que se colocan unas faldas, ¿no? Por supuesto, asignatura pendiente, eso sin ningún género de dudas, ¿no? Y luego, por lo misterioso que es, sin salirnos de Garci, el crack. Y creo que es muy misterioso El espíritu de la colmena, por hablar de Erice. Me parece que es un título que dices, sí tiene que ver con la película. Luego, bueno, está el libro de Maurice Maeterlinck, al que parece ser que en algún momento tuvo presente en cuanto al título, pero seguro que, pues, como era, a mí hay una película que me fascina, que es Viaggio in Italia, la película de Rossellini con George Sanders y Ingrid Bergman, y aquí la titularon Te querré siempre. Bueno, y la de Es un desastre, hay algunos crímenes
no te voy a decir de lesa humanidad, sino peor, el de Avanti, por ejemplo, ¿no? Que no sé ni cómo se titula. ¿Qué hicieron mi padre y tu madre? Sí, Una vamos cosa a por decir. decir. Bueno, un título que está muy bien puesto, aunque la película no me gusta, como sabes, es Solo ante el peligro. Creo que está muy bien, porque es que traducir High Noon, Sí. eso lo hemos dicho en el programa, ¿no? Y Chencho despliega su conocimiento del inglés, ¿no? O con La muerte de los talones también, ¿no? Que es, Con La muerte de los talones está muy bien, sí. en North by Northwest es difícil explicar exactamente eso. Y está bien como... luego hay La auténticos... ventana indiscreta está muy bien porque el Sí. título es Rear Window, que Sí. es la ventana trasera, por Sí. decirlo de una forma, ¿no? Pero ese está muy bien. De hecho, es el título de mi columna en Expansión los sábados, Claro. lo elegí, ¿no? Que es La Sí, ventana indiscreta. Yo creo que ese título está realmente muy bien. Y luego hay algunos que hay también que contiene algún spoiler, que eso es, por ejemplo, la de... mira, el primer programa que yo vi de Cowboys de Medianoche fue en San Sebastián, me acuerdo perfectamente, era muy pequeño, y era sobre el diablo sobre ruedas. Perdón, de Cowboys de Medianoche, perdón, de Qué grande es el Qué cine. grande es el Qué cine. grande es el cine. Fue el diablo sobre ruedas, que en inglés es Duel. Sí, pero me parece mejor. Y aquí, si lo hubieran traducido por duelo, habría estado mejor, porque es un duelo. Claro, no, y Y luego... yo no veo lo del diablo sobre ruedas, me parece demasiado inventivo, ¿no? Sí. Demasiado inventivo. Sí. Y un lugar que te guste para escribir, para cuando te pones a escribir, a recoger para tus libros o para tus artículos en la Expansión, un sitio donde estés cómodo escribiendo. Yo en mi casa, yo creo, es más, cuando he tenido que hacer un dictamen importante en mi vida de la fiscalía, en mi vida judicial, siempre me he ido al reposo, al silencio de mi casa, ¿no? Y últimamente escribo muy bien en mi pueblo, en Bellisca, en Cuenca, ¿no? Porque te da eso, una paz de tranquilidad de estar en un sitio donde estás tú solo, contigo mismo, con tus silencios, y no te perturba nadie. Yo creo que para escribir cosas de ese tipo necesitas un grado de intimidad grande. Yo creo que escribir es una tarea solitaria. No llego a entender, bueno, lo respeto, ¿no? Pero yo no puedo escribir con música. Me distrae extraordinariamente, sobre todo si hay música que me... la música me puede inspirar para escribir, pero yo no, incluso de tiempos de chavales estábamos en la misma habitación, mi hermano Miguel Ángel y yo, y él ponía los 40 principales y tocaba la batería, y ya me tuve que ir al otro extremo de la casa, pero para mi sorpresa, un poco de él recogimiento. sacaba iguales o mejores notas que yo mientras que tocaba la batería y escuchaba a los 40 principales, a Joaquín Luqui o a los que estuvieran en su momento, ¿no? Y a mí me supera, es que si que estuviera tocando, no sé, a Puccini, que me fascina, no puedo escribir, es decir, no puedo escribir con música de ningún tipo, ni ensayo, ni de derecho, no he escrito, he escrito algunos cuentos, pero nunca una novela. No, yo creo, necesito silencio. Además desde pequeño, para estudiar también, para leer. Hombre, puedo leer, hay gente que dice, no, yo leo en cualquier sitio. Bueno, hay gente, César González Ruano y tantos que han escrito en cafés. Sí. Compañeros míos que han preparado las oposiciones en la Biblioteca Nacional, la Cámara de Comercio, en una biblioteca pública. Mi hijo Álvaro preparó la de fiscales y la sacó brillantemente con el número 1 en una biblioteca pública. No estudiaba en casa, ¿no? Para mí eso me causa un asombro Entonces, a veces infinito. alcanzas una especie como cuando a lo mejor estás nadando y llegas a un punto en el que ya te abstraes y logras aislarlo de fuera al mismo tiempo que también te da algo de tranquilidad. Otro día también vino aquí Andrés Trapello a hablar de sus diarios. Los diarios son extraordinarios y el resumen que ha hecho a Fractal, que estoy empezando ahora, me parece extraordinario. Pues justo él le hablaba de eso, de que él al principio se desesperaba un poco con el ruido de la casa, los niños y demás, cuando empezaba, y que le dio un consejo Carles Puyol, le dijo, si vas a poner una excusa para no escribir en tus hijos o demás, vete olvidándote de tener una carrera en esto. Y él decía, pues luego aprendes que hay gente que logra recrear ciertas sensaciones y tal, escribiendo en cafés o en sitios o en tal. Sí, las dos cosas sí. yo creo que son, Javier, creo que son temperamentos, Sí. manera de enfrentarse a una situación. Por Sí. eso he puesto el ejemplo de tantos compañeros y concretamente mi hijo Claro. Álvaro, que ha estudiado, preparar unas oposiciones que
necesitas un grado de concentración enorme en una biblioteca pública, hombre, donde hay silencio, pero yo es que me distraigo con una mosca en cualquier sitio, ¿no? Y por lo tanto yo prefiero para escribir en el despacho de casa, sí. Sí, O si la casa está tranquila, soy Sí. capaz de escribir, hombre, no, en la mesa de la cocina no, pero en la mesa del comedor, pues en Ya. casa de mis padres y yo, pues también. Claro. Y es verdad lo que le dijo Carlos Puyol a Andrés Trapello, en el sentido de que no puedes encontrar excusas y al final todo eso forma parte de tu ritual a la hora de verdad. Y es verdad que muchas veces estás escribiendo y hay esto, pero vamos, para ponerte a escribir algo que necesitas, yo necesito un sitio de silencio, de tranquilidad y donde yo me encuentre bien. Yo difícilmente escribiría en un hotel. Voy a escribir una novela a un hotel, ahora que hemos estado en una boda maravilloso de Gredos. Pues no sé, yo creo que me faltaría un enganche con la cotidianidad. Ya. No estaría tan tranquilo, pienso yo, Ya. pero no, la verdad es que no lo he hecho nunca. Mira, y ahora que sacas el tema, un hotel favorito que tengas, un hotel predilecto al que te podrías trasladar de un día para otro temporalmente o quedarte ahí a vivir como Nabokov o como Canva temporalmente. Hay un hotel en Londres que a mí me gusta mucho, que es el Brown, que es un hotel pequeñito, como victoriano, en Mayfair, y ese es un hotel al que yo le tengo mucho cariño porque a mí me gusta mucho, es muy holmesiano, por decirlo de alguna forma, ya que volvemos Muy de Curzon Street. así, ¿no? Está en Curzon Street, sí, pero no sé. No, digo que eso es lo de No, pero está en una de las muy calles de esto y además creo que inicialmente, cito un poco de memoria, a lo mejor me equivoco, era de un mayordomo que al final prosperó, hizo, etcétera. Ese es, bueno, lo puedo citar, ¿no? Pero yo he vivido en hotel mientras que estuve de fiscal en Sevilla y la gente me decía, pero ¿cómo puedes vivir en un hotel? Una vida maravillosa. La vida cañón. La vida maravillosa, o sea, que para qué voy a decir lo contrario. Bueno, no era una habitación pequeña, me habían dicho, era el Hotel Pasarela, ¿no? En la Avenida de la Borbolla, y llevaba pocos años abierto, fueron tan generosos que me permitieron tanto el precio como tener una habitación, y esa era mi casa, y además me atendían, la ropa, Claro, todo, sí. la gobernanta, la gente del hotel, gente maravillosa, la recuerdo, o sea que, y la gente me decía, pero tú vives en un hotel en Sevilla durante 2 años en Sevilla. Feliz, absolutamente feliz. Era mi casa, vamos, ¿no? Directamente, ¿no? Y no sé, luego hay hoteles a los que uno le coge cariño porque ha repetido muchas veces. Por ejemplo, hay el hotel, es que no me acuerdo en este momento, el hotel del nombre París. París y Nueva York tienen hoteles con los cuales yo tengo vinculación, pero son hoteles normales. Yeah. Has estado, lo has pasado bien, pero no tengo especialmente. Y sí que tengo que escoger un hotel, escogería el hotel, a ver si me acuerdo cómo se llama, que está también, porque fui siguiendo las huellas de John Ford, creo que es Ashford Castle, no estoy muy seguro. Sí, me parece que Ashford Castle, donde se alojó John Ford durante El Hombre Tranquilo. Pero es verdad que aunque no hubiera ido siguiendo el Hombre Tranquilo, es para mí el hotel más maravilloso en el que he estado. Y luego, también por razones estrictamente personales, el Hotel Kisisana en Capri, porque ahí fue el comienzo de luna de miel con mi mujer, pero es un hotel maravilloso. Capri es maravilloso, ahora creo que está con turistas como todo. Yeah, y estábamos fuera de temporada. Era el mes de abril, finales del mes de abril, todo el hotel y prácticamente Capri para nosotros. Si yo tuviera que elegir, escogería Ashford Castle en Galway, en Irlanda, y el Kisisana en Capri. Y luego ya por esas razones ya te he dicho el Brown. ¿Se puede ser nostálgico y optimista? Sí. A mí me cuesta ser optimista, pero dice mi amigo y presidente de honor en el despacho, Antonio Garrigues, que el pesimismo debería estar en el Código Penal, y tiene toda la razón del mundo. Yo además que soy cristiano, católico, cada vez me doy cuenta que no tengo derecho a ser pesimista. Es decir, que un cristiano debe de regirse por la esperanza.
y yo creo que un ser humano también por la esperanza, ¿no? Pienso que hay más gente buena que gente mala en el mundo, pero incontablemente más gente buena que mala en el mundo, sin ningún género de dudas. Y a mí yo me esfuerzo por ser, me cuesta, ¿eh? Mi tendencia es a ser pesimista, ¿no? De igual forma que tiendo a ser conservador, pero en los dos casos soy consciente de que no es bueno, ni ser conservador por conservador, ni ser pesimista. Y yo creo que es paralizante las dos cosas. El no comprender que hay razones que se te pueden escapar, pero que hacen avanzar a la gente y al mundo, y eso la izquierda lo ha estado haciendo muy bien hasta un momento determinado de la historia, desgraciadamente ya no lo hace. Y en segundo lugar, con respecto a la esperanza de que, como dijo en ese maravilloso discurso de recepción del premio Nobel William Faulkner, en ese momento que se hablaba de la bomba atómica, etcétera, cuando lo recibió, el ser humano prevalecerá, y estoy convencido de ello. ¿Un aperitivo perfecto para ti? El Dry Martini, sin duda alguna. Me lo descubrió García hace mucho tiempo y me parece que es el aperitivo perfecto. ¿Dónde es uno de tus favoritos? Con unas gildas, los dos fabricados por Alfredo Landa, si es posible. O sea, tiene que existir el cielo. Tiene que existir el cielo porque uno no tiene derecho a haber abandonado para siempre a las personas que ha querido o que ha admirado totalmente, ¿no? Y yo creo que el cielo es mucho más, claro, por supuesto, es el amor con Dios. Pero además del amor de Dios estoy seguro que no vamos a perder la perspectiva de la gente estupenda con la que te has encontrado en la vida y que te han hecho tu vida mejor. Esos Dry Martinis en la cocina, ¿no? De Alfredo Landa. La cocina de Alfredo Landa. Yo había probado el Dry Martini, bueno, en su momento, algún tío mío y esas cosas y tal. Recuerdo que en Venecia también, en algún momento, en la Mostra de Venecia, sí, etcétera, pero lo empecé a apreciar cuando me lo descubrió José Luis, al hilo de su magnífico libro Beber de Cine. Bueno. Y cuando conocí a Alfredo Landa, así que para mí es el aperitivo perfecto, es un Dry Martini y también una copa de un buen champán muy frío. Probablemente a lo mejor algún me dirá, es que el champán... No, después del Dry Martini, un buen champán frío. Después del segundo, dirás, o acabar como que siempre lo citáis. Sí, creo recordar que nuestro, bueno, yo seguro que ellos tienen más, ¿no? Pero yo creo, intento recordar una noche de 4 Dry Martini, me acuerdo. El Rubicón. 4 Dry Martini, más luego el vino estupendo que había y unos, en mi caso, unos Cuba Libres estupendos que hacía con Ron Alfredo. Y salimos a la terraza y estaba amaneciendo sobre Madrid. O sea, la terraza daba de la calle Comandante Franco, de la casa de los Landa, daba hacia el este. Entonces veías amanecer los delgados dedos de la aurora, sí. Rosas de la aurora, algo así, que los rosáceos dedos de la aurora, ¿no? Pues yo recuerdo esa noche, pero la recuerdo con el aspecto borroso, por supuesto, de los recuerdos siempre, quizás de los Dry Martini. Creo que fueron 4 esa noche. Y por ejemplo, un director o un actor con el que te habría gustado tomarte uno. Yo he tenido la suerte de conocer personalmente a John Wayne, a Hitchcock, a Hawks, a Truffaut y a Romero, bueno, entre otros, a Sidney Pollack también, ¿no? Entre otros, sí. ¿No? Pero no, yo sí te diría que me encantaría haberme tomado un whisky, puesto que a él le gustaba también beber, con Leo McCarey. Me parece que era una persona formidable, extraordinariamente divertida. Creo que el personaje de Cary Grant en La pícara puritana y en general tomó muchísimo de Leo McCarey. Y si me dijeras un director con el que te apetecería tomar algo, Leo McCarey, sin ningún género de dudas. Hace no mucho. Antes que Ford, ¿eh? Sí. Hace no mucho. Con Ford diría, le voy a caer bien, le voy a caer mal, no sé qué y tal. Con Hawks ya he estado, con Hitchcock también, con Truffaut y con Romer, que me habrían apetecido muchísimo, ¿no? Y el segundo director con el que me habría gustado, Rossellini.
Me habría gustado conocer a Rossellini. Pero de todos, para tomarme algo, Leo Macari, sin ningún género de dudas. Hace no mucho volví a ver Tú y yo y de repente me estuve fijando en lo... Que eso es algo también que con del cine clásico que tenía mucho, la elegancia en los gestos. Por ejemplo, cómo mueve las manos Cary Grant con la pitillera en esa película. O, por ejemplo, antes... Ese gesto que hace con la corbata cuando entra en la capilla, ese gesto frívolo, como diciendo, me he puesto bien la corbata en Sí. este momento. O, por ejemplo, también cómo maneja en el principio de Anatomía de un asesinato James Stewart las truchas que va a pescar y cómo las abre y cómo se limpia y demás. Esa elegancia en los pequeños gestos que a lo mejor nadie Es que eso apreciaría. lo hacían y lo hacían bien. Lo que echo de menos ahora en los actores y en las actrices es que no tienen experiencia de vida. Es decir, tienen que interpretar cómo abren una trucha y la depositan, cómo cogen una pitillera. Porque claro, han ido a escuelas. Las escuelas son malas para el arte, digan lo que digan, porque lo que crean son practicones. Es decir, tú tienes el don o no tienes el don de actuar. Luego ya vas cogiendo de este, del otro, de más allá. Ninguno de los grandes actores ha pasado por una escuela. El método, fueron buenos Paul Newman y los demás cuando abandonaron el método. Y de esos gestos también, bueno, Paul Newman, el gesto este que tiene en el golpe de hacer así con la nariz, de esos pequeños gestos, alguno así como el que has mencionado, la corbata de Cary Grant, alguno así que recuerdes o que te venga a la mente. Bueno, pero porque me lo han contado y me parece que es muy bonito, ¿no? El gesto del brazo, que al final de Centauros del Desierto, que era un homenaje a Harry Carey, y porque su mujer estaba allí, viéndola esta, ¿no? Pero porque me lo han contado. Pero no, yo no soy muy de apreciar. Sí. Ahora, si me acuerdo ahora, veamos una película y diría, pues sí, este gesto, no sé qué y tal. Sí. Pero no aprecio mucho los gestos. Esa idea que le decía para mantener las estas Hawks a tócate la oreja, Bogart y esas cosas. Ahora lo no hace Brad Pitt, por ejemplo, que dice que siempre está comiendo un poco por eso, por ese tipo de Sí, cosas. no sé, es que no... Sí. Es más los gestos que van con el personaje y no como un recurso, ¿no? Sí. Entonces, lo que estás diciendo de Grant, que a mí me parece, siempre lo he dicho, el actor que más me gusta de la historia del cine. Ya no me atrevo a decir el mejor porque parece muy pretenciosamente objetivo, lo que no deja de ser algo muy subjetivo, ¿no? Y ahora hay buenos actores, sin ningún género de dudas. Y antes, ¿no? Es decir, pues Newman, Redford, pues, ahora mismo ha citado a Brad Pitt, que está muy bien, ¿no? Clooney cada vez se prodiga menos y se ha hecho demasiado cómodo, ¿no? Pero que ver los trabajos de los clásicos y son increíbles. Y un talento oculto que tengas, algo que se te dé bien y no mucha gente sepa, así como por ejemplo Landa hacía muy buenos Dry Martínez. ¿Tú tienes algo que se te dé bien y que no sea público y notorio, que te prodigues demasiado, pero que sin embargo tú consideras que se te da bien? Yo creo que se me da bien inventar historias sobre la marcha, vamos, ¿no? Creo que se me da bien y mi mujer siempre me dice, cuéntame algo, cuéntame una historia, cuéntame un cuento y de esas cosas y tal. Pues me gustaba el personaje de Ladín en Memorias de África, esa película estupenda, ¿no? Cuando tanto Finch Hatton como su amigo Berkeley le dicen, oye, cuéntanos una historia, y le regala una pluma para que escriba la historia y tal, es muy bonito, ¿no? Creo que se me da bien inventar historias sobre la marcha. Creo que tengo mucha imaginación para inventar, hacer pasar un buen rato a la gente inventando una historia. Me pasa con mis nietos, me pasa con mi mujer y esas cosas y tal. Y hay quien dice que imito muy bien me dice García, que imito muy bien a Sinatra y a algún otro cantante, que yo canto mal, pero alguna vez de estas cosas que tienes alguna copa además y te dicen, oye, no sé qué y tal y cual, pues dice, bueno, pues voy a cantar algo de Sabina en un homenaje que destroza a Sabina, ¿no? Porque canto muy mal. Yo creo que si tengo algún talento oscuro es que creo que soy un buen narrador oral, es decir, que soy capaz de hilar una historia a partir de un momento determinado y me viene fácil la inspiración. O sea, yo sería un buen guionista del primer tercio del guión. Luego ya desarrollar la historia. Sospecho que no sería tan bueno, ¿no? Sí,
si tengo que escoger algo, yo pienso que es eso. Una posesión preciada que tengas, algo que guardes con mucho cariño, que a lo mejor desde fuera no tenga un valor incalculable, pero para ti lo tiene. Para mí, la edición en un tomo de piel, de los 2 tomos de piel de las aventuras de Sherlock Holmes en la editorial Aguilar, que me regaló mi tía Cristina, que en paz descanse, con 12 años, porque yo, por San Eduardo, el día de San Eduardo, que es 12 de octubre, porque yo estaba dando la lata a todo el mundo que los libros de este Sherlock Holmes que había visto en la biblioteca familiar de casa de mi abuela en el pueblo, que no tenían todas las aventuras y que yo me había enterado que había más aventuras. Y mi tía Cristina se presentó con esa, y son para mí, dice, ¿qué libro se llevaría usted a la isla desierta? Pues me llevaría esos 2 tomos de las aventuras de Sherlock Holmes. Luego hay más tomos, no son las obras completas de Conan Doyle, pero las aventuras del profesor Challenger, las del brigadier Gerard, los cuentos del Rin, los cuentos de médicos. O sea que Conan Doyle era un narrador absolutamente extraordinario. Y luego otros 2 libros que sentimentalmente para mí son muy importantes, que es El cine según Hitchcock, de Truffaut, porque lo compré en la librería Buchholz, gastándome el dinero que no tenía al comienzo del curso, de mi primer curso de Derecho, en octubre de 1967. Y el libro de entrevista de Peter Bogdanovich, al que luego llegué a conocer con Joe Ford, que hemos editado en Atari, y que lo compré en el drugstore de la calle Fuencarral, una noche como a la 1 de la mañana o algo así, en Editorial Fundamentos. O sea, son tres libros que me han marcado mucho. Es verdad, porque tenéis la editorial Atari, que Atari, hay sí. muy buenos libros. Uno de Hemingway me gustó mucho. Hay cosas muy interesantes tenéis ahí. Y luego también has salido tú en una película de Holmes, que eso no lo puede decir mucha gente. Sí. Has aparecido. Sí, no salgo, se ve mi cogote, querido Javier. Bueno. Es más, he pedido la foto y no sé si me la dará alguien, me imagino, en la que está toda la mesa en la que estamos, toda llena de amigos. El Lardy, ¿no? El Lardy, una foto mítica para los amigos, pero me la tienen que dar. Me lo he recordado ahora a ver si me la da alguien, ¿no? Porque yo no la tengo, ¿no? O sea, ya... Las cosas que te mandan al teléfono y después dices, ¿qué hago con el teléfono? Las tengo que imprimir, no sé qué y tal, ¿no? Pero en la película nada, el malvado Garci me sacó... No he conseguido salir en una película de Garci, salvo en la primera que hacía de jurado, en una de sus telemovies, de historias del otro lado. Es la única que he salido. Pues fui al rodaje y me dijo, qué bien con esa gabardina, ponte ahí que vas a ser jurado. Pues no sé Bueno, qué, eso es un honor, en la de... Y me cortó el papel más importante, nos cortó. A Juan Manuel de Prada, magnífica novela, por cierto, la suya, la última, ¿no? La última, la del París, asediado por unos y por otros, ¿no? Y subíamos por la escalera en Ninet, cantando la Internacional, Juan Manuel de Prada, ¿quién subía? Una chica que no recuerdo en este momento, el que sufría con una botella de champán y tal. Nos quedó bárbara después de 3 intentos y va el miserable de García y la corta en el final. Nos dejó frustrados a Prada y al que suscribe, ¿no? Yo no sabía que precisamente antes hemos hablado de Anatomía de un asesinato, el juez era realmente Sí, juez. Sí, un juez retirado, si no recuerdo mal. Sí. Y el que escribe la novela era un juez también. No, magnífica novela, ¿eh? Sí. Y también salía en esa foto que dices tú del Lardy Gistau. Sí, David Gistau. A David le recordamos todos con una nostalgia. Nos falta mucho y además para todo lo que está sucediendo en España él habría estado ahí presente. No hablo solo de política, sino socialmente, porque él escribía de cualquier cosa, todo terreno y no digamos del Real Madrid, ¿no? Sí. O sea que... Me acuerdo mucho de él también. Sí, me gustó mucho el detalle del Real Madrid de Florentino de dedicarle a aquel partido en homenaje y invitar al palco a todos los amigos. Luego bajamos al césped y tenemos unas fotos hechas en el césped, ¿sí? Con Romina, Luis Enríquez y otros amigos. ¿Sí? Y para terminar, un lema que tengas presente en tu vida o que te guste compartir o que podría estar como decía... Willy Wilder, que haría Lubitsch, ¿no? Que lo tenía como puesto ahí encima. ¿Tú un lema que tengas presente en tu vida o que tengas que te gusta tener presente?
por todo lo que he aprendido de mi padre y lo he ido aprendiendo de otros maestros de la vida, yo lo tengo claro. Justicia, libertad, igualdad. Pues Eduardo, me lo he pasado sensacional aquí charlando contigo, hablando de esto y de aquello y recordando películas, personas y momentos. Y te agradezco un montón que hayas podido venir, que la gente te puede leer en el Expansión, te puede ir a tus libros, Armas, Mujeres y Relojes Suizos, es un libro que he releído muchas veces. Y por supuesto ahí sigues con Cowboys. No, gracias a ti, Javier. Ha sido para mí unos momentos, un rato estupendo, porque he hecho mucho de menos, y eso es lo que agradezco a Cowboys y las tertulias que tenemos algunos amigos, poder hablar con los amigos de lo divino y de lo humano con libertad y con tranquilidad. Así que para mí ha sido primero un honor venir a uno de tus podcasts y en segundo lugar un placer estar contigo este rato.